fueron en el MD Anderson y en el y desafortunadamente por la tasa tan alta de infecciones virales no está del todo recomendado en leucemia linfoide. Este quizá es de los más recientes, el blinatumomab, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico, tiene la capacidad de lisar células que expresan CD19, pero al mismo tiempo actúa sobre población de células T que expresan CD3 y que tienen obviamente un fenotipo citotóxico, y esta población de células T permite obviamente inhibir la clona maligna. Entonces es como un mecanismo dual, ¿no?, de este anticuerpo monoclonal. Este es uno de los estudios pivote en donde se utilizó el blinatumomab en aquellas leucemias linfoides de estirpe B, ¿sí? Y se evaluó a aquellos pacientes que tuvieron respuesta después de 3 ciclos de quimioterapia, ¿sí? Entonces aquí la evaluación con el blinatumomab mostró que el 80% de pacientes tratados con este agente lograron respuesta completa y que la respuesta se obtuvo incluso desde el primer ciclo de tratamiento. Entonces es uno de los agentes que ha ido tomando peso y que seguramente veremos más adelante con mayor énfasis en el tratamiento de los pacientes con leucemia linfoide. Con respecto a la leucemia cromosoma Filadelfia positivo, esta, como vimos al inicio de la charla, es una entidad catalogada de muy mal pronóstico, ¿sí? Con el advenimiento de los inhibidores de tirosina sinasa cambió un poco el pronóstico de estos pacientes, toda vez que se alcanzaron tasas altas de remisión, pero, y como lo vamos a ver más adelante, el trasplante sigue considerándose una opción para este grupo de pacientes. Se han identificado independientemente al cromosoma Filadelfia algunas otras alteraciones, principalmente las del gen Ícaros en más del 60% de pacientes con leucemia linfoide cromosoma Filadelfia positivo. Este es uno de los estudios iniciales en donde se trató a los pacientes con Ipercevad más imatinib y se vio cómo el pronóstico de los pacientes cambió radicalmente versus aquellos que fueron tratados solo con Ipercevad. Entonces viene una nueva era, ¿no?, con el empleo de los inhibidores de tirosina sinasa en el tratamiento de los pacientes con leucemia linfoide cromosoma Filadelfia positivo. El grupo Gimema trató también pacientes con imatinib y prednisolona. Quisieron ser menos agresivos en cuanto a la intensidad de la quimioterapia y vieron que aquellos pacientes que fueron tratados con imatinib y prednisolona lograron remisión completa en el 100% de los casos, una supervivencia global a los 12 meses de 74%. Otros autores han visto también mejoría con imatinib e Ipercevad versus dexametasona vincristina más imatinib, y vean cómo las supervivencias, pues sí, obviamente no hay una inferioridad entre ser muy agresivo con el tratamiento a tratar al paciente solamente con el inhibidor de tirosina sinasa y algún agente de quimioterapia menos tóxico, ¿sí? Entonces aquí lo que observamos en este estudio, que fue en el 2005 de Chalandón, vemos cómo la enfermedad mínima residual catalogada como respuesta molecular mayor en menos del 0.1% del transcripto de BCR-ABL al final de las consolidaciones, fue mayor obviamente para aquellos que recibieron imatinib con Ipercevad versus aquellos que recibieron solo vincristina, dexametasona e imatinib. Entonces quizá la intensidad del esquema tenga impacto para alcanzar una enfermedad mínima residual negativa en estos pacientes. Y obviamente este es un marcador importante para considerar trasplante de médula ósea. Entonces a veces es importante evaluar el tipo de paciente que tengamos. Si nosotros tenemos un paciente que no es candidato a trasplante, probablemente ese paciente solamente se beneficie de una terapia con inhibidor de tirosina sinasa y no ser tan agresivo con el esquema de quimioterapia. Dasatinib en leucemia linfoide cromosoma Filadelfia, tenemos el estudio fase 2 del MD Anderson, 35 pacientes tratados con Ipercevad y dasatinib,
más dasatinib en mantenimiento, logrando supervivencias globales 64% y libres de enfermedad del 57% a 2 años. El estudio de FOA con 53 pacientes con dasatinib más esteroide, 100% de remisión completa, una supervivencia global de 69%, libre de enfermedad de 51% a 20 meses. Entonces, actualmente dasatinib está aprobado como monoterapia, incluso para rescate en pacientes con leucemia linfoide, cromosoma Filadelfia positivo. Desafortunadamente solamente produce remisiones transitorias. No hay estudios todavía que comparen imatinib con dasa. ¿Sí? Los estudios con imatinib son los que tienen más tiempo de seguimiento y sigue teniendo el imatinib un mejor perfil de seguridad. El dasatinib, recuerden, está relacionado con hemorragias y derrame pleural en mayor cantidad como complicaciones. Sea cual sea el esquema que nosotros elijamos, ¿sí? Dasatinib ha demostrado tener una muy buena respuesta en pacientes con leucemia linfoide. Obviamente no es tan importante, si aquí estamos comparando aquellos individuos con leucemia mieloide crónica en crisis blástica versus aquellos que son de novo leucemia linfoide cromosoma Filadelfia positivo, pero de todas maneras tiene un pronóstico favorable tanto para alcanzar remisión completa como para la supervivencia global. Entonces sigue siendo un buen esquema. Últimas diapositivas, el tratamiento por remisión y alotrasplante. Recordar que el objetivo principal del tratamiento por remisión es eliminar la enfermedad mínima residual, que es nuestra principal causa de recaída. ¿Sí? Este grupo reportó una supervivencia global de 72% a 3 años al recibir imatinib en la inducción, pero con resultados desfavorables si no se continuaba con alotrasplante. Por lo tanto, el alotrasplante es el tratamiento estándar para aquellos individuos adultos con leucemia linfoide cromosoma Filadelfia positivo, pese a las impactantes respuestas que puedan tener los inhibidores de tirosincinasa. Como conclusiones, entonces, recordemos que pese a los avances que hay en la biología de la leucemia linfoide, el pronóstico sigue siendo desfavorable en adultos. Es importante la estratificación de los pacientes de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la edad, y esto sobre todo para considerar el inicio del tratamiento. Es importante recordar la importancia de la enfermedad mínima residual como factor de pronóstico para la recaída, y pese a la mejoría en cuanto al tratamiento con inhibidor de tirosincinasa, el tratamiento de la leucemia linfoide cromosoma Filadelfia positivo debe incluir trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas, ya que esto va a garantizar hasta cierto punto que el paciente no recaiga. Y pues muchas gracias. ¿Alguien desea comentar, preguntar algo en relación al uso de los TKIs, en particular en este grupo de Filadelfias positivos, en relación al trasplante? ¿Algún comentario favorable? Los desfavorables no los aceptamos. Parece ser que no. Una pregunta. De manera reiterada veo que se continúa utilizando la clasificación del FAB. ¿Y por qué no usar mejor la que ya tiene un buen número de años, que es el de la Organización Mundial de la Salud? Buena pregunta. Yo creo que mucho tiene que ver con la logística de nuestro medio, doctor. Desafortunadamente, pocos centros pueden tener disponibilidad de estudios de citogenética o estudios moleculares, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, toda la clasificación hace alusión obviamente a aquella leucemia con alteraciones citogenéticas recurrentes, ¿no? Entonces, si nosotros no disponemos de un estudio de citogenética, pues difícilmente podríamos clasificar a nuestra población con base a los criterios que confiere la Organización Mundial de la Salud. Digo, sería ideal y creo que todo el mundo quisiera ese tipo de clasificaciones porque son muy prácticas hasta cierto punto, ¿no? Finalmente ya sabemos cómo le va a ir al paciente de acuerdo a la alteración citogenética que tenga, ¿no? Es difícil establecer qué paciente que sea una L2 solamente de acuerdo a la FAB, ¿no? Va a tener un buen pronóstico o mal pronóstico hasta que ya lo tratamos,
¿no? Que eso es lo que ocurre en la mayoría de los centros, ¿no? Tenemos un paciente clasificado por FAB como L2, le damos quimioterapia y responde y recae después de la segunda consolidación, y al hacer los estudios moleculares, porque el paciente decide hacerlos en la mayoría de los casos, encontramos que tiene alteraciones que confieren mal pronóstico, ¿no? Digo, eso es un problema de logística que desafortunadamente es muy común en nuestro medio y al que se van a enfrentar la mayoría de los que se van a provincia, ¿no? Porque finalmente es una de las situaciones que más comúnmente ocurre en nuestro país. Nada más, sí, quisiera nada más recordar a ustedes que en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud está el grupo de las leucemias linfoblásticas agudas de precursores, o sea, llamada leucemia linfoma, tanto BES como TES. Y que está el capítulo que se llama otramente no especificadas, es decir, otherwise not specified. Entonces, podemos usar la OMS, no necesariamente necesitamos el recurso de citogenética, quizá el único recurso que se requiere sea el del inmunofenotipo para conocer si es T o B. Entonces yo los exhorto a que pues abandonemos ya esta L1, L2, L3, porque además no aporta ningún sentido en términos pronósticos, ningún sentido. Entonces pues yo creo que estamos en un rezago desde hace un buen número de años en este empecinamiento de seguir usando la FAB. Yo recomiendo que pues usen lo que la mayoría de los humanos o hematólogos están usando desde hace ya 2002, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, porque se ha visto que de otra manera utilizar esta clasificación de FAB no tiene per se una aplicación de utilidad en términos pronósticos, ¿ok? Entonces, pues nada más sería una mera recomendación y pues un aplauso para el doctor. Muchas gracias por su presentación.